En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Este es aquel de quien yo dije: «Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo». Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él». Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: «Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo». Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan da testimonio de la divinidad de Jesús y de la Santísima Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo y Jesús, el Hijo. Es, por lo tanto, uno que anuncia la parte esencial de nuestra fe. Dios es uno, Dios es trino. Hay un solo Dios, son tres personas distintas, iguales en dignidad, que comparten la única naturaleza divina. Esto conviene recordarlo porque como ya hay tan poca catequesis, pues quizá se nos olvida. Pero hay algo muy importante en este Evangelio que también es necesario recordar y no olvidar. La presentación que hace de Jesús, además de decir que es el Hijo de Dios, la presentación que hace de Jesús es, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios alude a las profecías del Antiguo Testamento, es decir, el que va a ser entregado en sacrificio por el pueblo. Los judíos, dentro de su rito religioso, ofrecían también animales en el templo. Entre ellos, no solo, pero entre ellos los corderos. Era una expiación por los propios pecados. Pero dice que es el cordero el que se va a entregar en sacrificio. ¿Para qué? Es el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. El Señor ha venido a eso, a quitar el pecado del mundo. Esa es su misión, su tarea. Es el Redentor, es el Salvador por esto. Es que no había hambre en la época de San Juan, en la época de Jesús, no había hambre, no había enfermos, leprosos, paralíticos, ciegos, no había guerras, sin duda. ¿No había desgracias familiares? Por supuesto. ¿Acaso no podía haber venido Jesús a quitar eso? Por ejemplo, este es el Cordero de Dios que quita la guerra del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el hambre del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita la enfermedad del mundo. O es el Cordero de Dios que quita la muerte del mundo. Y así podíamos seguir añadiendo otras desgracias. El hambre, la enfermedad, el sufrimiento de cualquier tipo, las rupturas familiares. Pero no dice eso San Juan. Y la Iglesia, que recupera esta frase y la introduce en la celebración de la misa, cuando el sacerdote, después de la consagración, antes de la comunión, vuelve a mostrar ahora ya el cuerpo de Cristo presente en la hostia consagrada, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar el pecado del mundo. ¿Cuál es el problema? El problema es que, primero, ha desaparecido el concepto de pecado, hace ya mucho, ha desaparecido. Muchísimos ya no saben distinguir el bien del mal, digamos que salvo en las cosas graves y ya cada vez menos en las cosas graves, hasta el punto de que se considera derecho una aberración como es el aborto, que es que una madre mata a su hijo. Va desapareciendo el concepto de pecado en el campo del sexto mandamiento de las relaciones sexuales de una manera casi generalizada.
Entonces ya no tiene sentido quitar el pecado del mundo. Ya no es algo tan importante y se considera más importante quitar el hambre del mundo. Bueno, junto a esto hay que ver por qué es importante quitar el pecado del mundo. Es importante por esta vida, porque si tú quitas el pecado, quitas la violencia. Si quitas el pecado, quitas la injusticia. Si quitas el pecado, quitas las infidelidades. Si quitas el pecado, estás quitando aquello que hace daño al hombre en el sentido más amplio del término, no solamente en un aspecto el hambre, o en un aspecto la salud, o en un aspecto las relaciones familiares, sino todo, porque todo lo que nos hace sufrir es fruto del pecado. Del pecado original, algunas cosas, y del pecado personal, el resto. Si hay hambre es porque hay pecado. Si hay guerra es porque hay pecado. Si hay infidelidades en el matrimonio es porque hay pecado. Si hay droga, o si hay prostitución, si hay todo eso que hace daño o nos hace daño es porque hay pecado. El concepto de pecado es el que engloba todos los males que hay en el mundo. Quitar el pecado del mundo es lo mejor que se puede hacer por este mundo, aquí en esta tierra. Hasta que no entendamos esto, no entenderemos la misión redentora de Jesucristo, la importancia de esa misión. Pero además de esta vida aquí, está la vida eterna, que también la hemos suprimido de nuestro horizonte espiritual diario. Quizá en algún momento, cuando va a morir alguien o cuando la situación ya se acerca, la muerte ya se acerca a nosotros, volvemos a pensar en la vida eterna. Quitar el pecado del mundo es el más maravilloso regalo que nos puede hacer Dios, porque es reconciliarnos con Él, es abrirnos de par en par las puertas del cielo, que existe la vida eterna. Pero no existe la vida eterna igual para todos. Vida eterna para todos, sí, pero no igual para todos, que no es lo mismo estar con Dios y con la Virgen que estar con el demonio. Y existe Dios, existe la Virgen María en el cielo y existe el demonio. Bueno, pues todo eso ya ha desaparecido. Y los jóvenes que son generosos, que también existen, afortunadamente, una minoría, porque la mayoría, por desgracia y por culpa nuestra, seguramente en lo que piensan es en pasárselo bien. Pero hay una minoría, y no creo que sea tan pequeña, de jóvenes que son generosos y que estarían dispuestos a hacer un esfuerzo, a un sacrificio, a ofrecer incluso su vida por algo grande. Y piensan que eso grande es apuntarse a una ONG y marcharse a África, o a América, o a Oceanía, o a donde sea. Eso es algo grande que justifica su sacrificio. Y esto no es así. No digo que no sea grande apuntarse a una ONG y sacrificar una parte de tu vida. Digo que lo más grande que se puede hacer es quitar el pecado del mundo. Colaborar con Cristo para quitar el pecado del mundo. Recuerdo cuando yo era un adolescente que estaba con las dudas vocacionales, el director espiritual que tenía, que era un joven sacerdote, pero ya era muy sabio, me dijo, ¿qué es más importante? ¿Dar un pez a una persona, un pescado, o enseñarla a pescar? ¿Qué es más importante? ¿Curar a alguien o evitar que contraiga la enfermedad? Yo entendí perfectamente lo que me quería decir. Si yo me dedico a quitar el hambre del mundo, voy a dar un pez a una persona, mañana otro pez, a un número limitado de personas. Si yo me dedico a quitar el pecado del mundo, es como si le diera una caña de pescar a esa persona. Y con esa caña de pescar, él puede pescar su pez, es decir, él puede trabajar, él puede ser fiel, él puede evitar la droga, él puede evitar el alcohol. Le estoy ayudando a que él mismo, con la ayuda de Dios, resuelva los problemas de su vida. Y si yo curo a un enfermo,
porque la otra alternativa que yo tenía en mis planteamientos de adolescente era o ser sacerdote o ser médico. Si yo curo a un enfermo, mañana esa persona volverá a estar enferma. Si yo ayudo a esa persona a sanar su alma, le estoy ayudando no solamente en su cuerpo, porque posiblemente en algunos casos al menos hay enfermedades que no va a contraer, por ejemplo, las enfermedades que van ligadas a los vicios, sino que además que estoy curando su alma, que está preparándole para vivir en la tierra y en el cielo. ¿Qué es más importante? ¿A qué vino Jesús? A quitar el pecado del mundo. Recuperemos, por lo tanto, esa importancia de la labor de Cristo y hagámosla nuestra. Colaborar con Jesús para quitar el pecado del mundo es lo más grande y lo más importante, aunque a algunos les moleste escuchar esto y digan que eso va en desdoro de la vocación laical, tengo que decirlo, es lo más grande y lo más importante que se puede hacer en esta vida. Hay guerra cerca de donde nosotros estamos, en Ucrania. No está lejos de Roma. Hay guerra. Hay miles de jóvenes de ambos bandos que están allí luchando, cada uno por sus ideales o por su obligación. Y muchos que están muriendo. Todos tenían sus planes, seguro. Ninguno tenía en sus propósitos de adolescente o de joven, yo quiero el día de mañana ir a la guerra. Todos tenían sus planes, incluso aquellos que querían ir al ejército. Todos tenían sus planes, muchos de ellos ya tenían su familia hecha. Pero la patria les necesita. Se sacrifican por algo que aman. Algunos quizá a la fuerza, pero otros están voluntariamente allí, jugándose la vida, dando su vida por su patria. ¿No es mucho más importante sacrificarse para quitar el pecado del mundo? Si nosotros tenemos una visión solo materialista, solo como si la vida fuera aquí en la tierra y nada más, pues quitar el pecado del mundo sigue teniendo su gran importancia. Pero es que aquí es solamente una pequeña parte del conjunto de nuestra vida. Hay un aquí y hay un más allá, que es eterno. Nada más importante que colaborar con Cristo en quitar el pecado del mundo, porque además es la mejor forma de acabar con el hambre, de curar a los enfermos, de solucionar los problemas familiares y de evitar tantas adicciones que destruyen a la persona. Jesús sabía muy bien para lo que venía. Lo sabía muy bien, lo hizo. Le costó la vida. Murió en la cruz. Pagó el precio de su sangre para redimirnos, porque sabía que eso era lo mejor que podía hacer por nosotros. Colaboremos con Jesús. No digamos que Él lo haga todo, porque Él fue el que dijo, rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. El día que no haya nadie o casi nadie para colaborar con Cristo en quitar el pecado del mundo, quizá ese día los que queden siendo católicos se darán cuenta de la enorme importancia que significa ser sacerdote y tener sacerdotes. Que así sea.